Nelly Simón entrevistó a Enrique Bonilla, el presidente de la Liga del Fútbol Mexicano. ¿No consideras, Enrique, que hay muchos extranjeros en el fútbol mexicano? No, hoy el mundo es un mundo globalizado, válgase la expresión, es un mundo donde todos tenemos lugar para todos y donde todos tenemos que competir contra todos y ser mejores y dar lo mejor de cada uno de nosotros. Para mí no es que haya más o menos extranjeros, es el mundo en el que vivimos, donde todos tenemos que competir y donde todos tenemos que ser mejores. Hace poco estaba la regla 18, ahora está la regla 9-9, sin embargo ha incrementado el número de jugadores extranjeros en la liga. Y sobre esta competencia interna de la que hablas, no todos los jugadores extranjeros que llegan son cracks o realmente son del cartel, por ejemplo, de un Guiñac, por ejemplo. Bueno, no han aumentado, el porcentaje de formados en México pasó de la temporada pasada, estoy hablando en términos de registro y de participación, pasaron del 58%, pasaron al 64%, entonces está en cuanto a registro. Y la participación ha sido muy equilibrada. La temporada pasada fue, suena raro, pero es un promedio de 5.5 los jugadores no formados en México los que participaron. Entonces los jóvenes mexicanos están aceptando el reto, están dando lo mejor de sí y poco a poco vamos a ir viendo más y mejores jugadores formados en México. ¿Cómo va el tema del VAR, Enrique? ¿En qué camino va? ¿En qué momento está? Estamos ya se determinó cuál es el equipo técnico que se requiere, ya está la cotización. El siguiente paso será adquirirlo, instalarlo. Será un proyecto piloto en un principio, será itinerante y está la parte más difícil y más importante, que es la capacitación de las personas que tienen que operarlo. Y en más o menos ya tienen mes determinado para cuándo podría empezar a operar. A operar como piloto, va a operar este mismo torneo. Ya de manera definitiva tendríamos que ver los resultados y tendríamos que ver la opinión de FIFA después de los resultados que presenten todos los que participamos en el proyecto piloto. ¿Urge el VAR para el momento arbitral que está pasando el fútbol mexicano? Pues es cuestión de gustos. A los viejitos como yo nos gusta la polémica, a los jóvenes les gusta la tecnología y la justicia rápida, entonces es cuestión de gustos, ¿no? Una declaración temeraria de Enrique Bonilla. Si ese 5.5 de la alineación, es decir, si el 5.5 se refiere a la alineación en cancha, estamos hablando de la mitad de un equipo de fútbol. La globalización es una realidad, pero tiene que venir acompañada de calidad y de equilibrio. Yo creo que sí hay, Alex Fer, un exceso de extranjeros, y lo peor de todo es que muchos de ellos no necesariamente son de alta calidad, y también creo que inevitablemente este exceso de extranjeros acaba por bloquear, por cohibir en cierta forma el surgimiento de futbolistas mexicanos, particularmente en algunas posiciones. Sí, yo coincido con el tema de la calidad, Beto, pero también creo que hay un vicio en la interpretación de todo esto, porque la sociedad mexicana estamos acostumbrados al paternalismo y al subsidio, y que tenemos que jugar porque somos mexicanos. Eso lo damos de facto, ¿no? A mí me parece que si vienen extranjeros a nutrir la liga, los mexicanos entonces deberían de tener menos lugares. Coincido con el concepto de la globalización, porque básicamente todas las ligas competitivas operan bajo ese funcionamiento. Ahora, sí merma la producción de jóvenes, porque si no hay espacio para acomodarlos en primera división, los clubes cada vez menos invertirán y encontrarán la salida rápida yendo a comprar al mercado colombiano o al mercado argentino. Acá, otro de los grandes vicios del fútbol mexicano es que lleguen futbolistas por negocios que no necesariamente tienen que ver por el fútbol o su calidad y lleguen a ocupar esos lugares. Eso es lo más peligroso, claro. Ese es el vicio más grande que tiene el fútbol mexicano. Ese punto es importantísimo porque mucha culpa tienen los directivos que anteponen la necesidad de títulos y los negocios sobre el desarrollo y el crecimiento del futbolista nativo. Yo entiendo que el mexicano debe mostrar talento, se la tiene que partir, tiene que buscar un lugar. Y al final, si lo tiene, como Irving Lozano, lo terminará consiguiendo e incluso siendo material como para estar en Europa. Eso lo entiendo perfecto. Después sí tienen menos oportunidades por el sistema de competencia. El técnico con esta resultaditis
estará más pendiente y estará apoyándose en el extranjero de 27 años que en un joven de 18 Correcto. o 19 años. Eso es normal también. No hay las mismas oportunidades, vemos muchos petardos, sin decir nacionalidad ni mucho menos, jugando. No quiere decir que un mexicano que esté en ese lugar va a ser un tipo muy talentoso, ¿no? Así que bueno, este tema de que ha crecido del 57 o 58% al 64% será el sereno, pero yo semana a semana revisas alineaciones y hay equipos que juegan con 8 o hasta 9 extranjeros de arranque, como titulares, y es difícil ya encontrar mexicanos. Y lo último, lo del VAR, decía es un piloto, bueno, está bien, piloto para este torneo, nada más me hubiera gustado que Enrique Bonilla desarrollara cómo va a funcionar el VAR, por ejemplo, en los partidos de Lobos WAP. Digo, nada más por saber. Tendría que instalar la federación. No, pero es que es un mecanismo que se tiene que instalar en todos los estadios, por eso la inversión es tan grande. Yo lo platicaba el otro día con Felipe y Pero le decía... no hay cámaras, no hay repetición, no hay transmisión. Por eso yo lo platicaba. ¿Cómo va a ser? O sea, la liga Felipe, tiene que ver también esos temas. Habría la posibilidad de que antes de saltar al VAR existiera algo como lo que tienen las grandes ligas o la NFL o la NBA, un centro de control en donde vía transmisión de las televisoras y de cada uno de los equipos se pudieran realizar las jugadas. Por eso, no hay, se tendría que distribuir ahora a través de su plataforma de internet, que es como van a transmitir el partido de la fecha 8. Pero ese me parece que pudiera ser un paso intermedio entre eso y el VAR. Yo sí creo que es muy necesario lo que dice, y me parece que hablando como el comisionado de la liga o el alto directivo de la liga, que diga, a los viejitos nos gusta la polémica. Me queda claro. Y por eso, nos claro. gusta esto de la vieja escuela, los errores arbitrales. Me parece muy desafortunada la declaración. Dice Enrique Bonilla que no hay exceso de extranjeros. Roberto, ¿estás de acuerdo con esta aseveración? No, para nada. Es evidente el exceso de extranjeros. Ni siquiera se atreven a hablar de nacidos y no nacidos en México. Inventaron esto de formados y no formados en México. Hay que aclarar que ellos consideran formado en México, cuando no lo es, al futbolista que llega de 17 años. Lo registran como uno de los que juega o puede jugar como mexicano o como formado en México. Si ese numerito lo viéramos entre nacidos y no nacidos, no llegaría, por supuesto, a 5.5 la cantidad de futbolistas nacidos, forjados en México, los que realmente participan. En un mundo idóneo, entiendo esto de la globalización, siempre y cuando los dirigentes le entraran más a la producción de futbolistas. No es así en México. Esta reglita inhibe la formación de los propios futbolistas. Si todos trabajaran como el Grupo Pachuca, si todos sacaran jugadores como Lozano, Pizarro, Herrera, por hablar de los últimos tiempos, entonces sí, éntrale a la globalización, que vengan los extranjeros que quieran, pero produzco mucho más futbolistas mexicanos capaces de jugar en cualquier parte en el mundo. Ese balance es el que falta, porque gente que trabaje como la de Pachuca hay 3 o 4 equipos máximo en la actualidad de nuestro fútbol. Es cierto, Roberto, y nos queda un minuto para ir al corte. Te preguntaría también, ¿qué tanta culpa tienen los directivos al anteponer el negocio sobre lo deportivo en esta problemática de la que estamos hablando? Toda la culpa del mundo, por supuesto, es el beneficio del corto plazo. No les interesa formar futbolistas con los que probablemente después obtenga logros importantes otro dirigente. Lo que quieren es en el corto plazo, cómo revuelvo también el río a veces para la ganancia ilícita de pescadores. Es más cómodo irte por un futbolista ya casi formado que producir los propios. Para eso se necesita capacidad, esa capacidad en el trabajo de fuerzas básicas que, insisto, existe en el fútbol actual de México, nada más en 3 o 4 equipos. Exacto, se prioriza el negocio, se prioriza la urgencia de títulos. Por consiguiente, como apunta Roberto, se inhibe el surgimiento de nativos, aunque es un tema ciertamente polémico. Aquí está la jornada. La 8, Puebla Cruz Azul, Atlas Tigres, Lobos WAP contra Morelia, ya por internet. El León en Querétaro, el Necaxa en Monterrey, frente a Rayados con su gran ataque. Pachuca Guadalajara, América Veracruz, Pumas contra Tijuana y Santos Laguna contra el Toluca en la jornada 8 del fútbol mexicano. Hablaremos de la NFL al volver.